realista de León. Por favor, se ruega silencio en sus dispositivos móviles. Está a punto de comenzar el acto. Gracias. La mesa ha quedado constituida. Muchas gracias, buenas noches. La Academia conmemora hoy el fallecimiento del Greco. Tiene la palabra la secretaria general de Instrucción, la señora doña Adelaida Bonilla. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 26 de marzo, recogida en el acta número 277, con motivo del 450º aniversario del fallecimiento del Greco, esta Academia acordó incluir dicho aniversario en su calendario de actos con una exposición a cargo de don José Manuel Bravo Vila, profesor de dibujo y pintor, titulada Domenico Teotocópuli el Español. Será presentado por don Ricardo Galán Urréjola, artista pintor. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ricardo Galán Urréjola para presentar al conferenciante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor presidente de la Academia San Romualdo, autoridades, señores académicos, querido público, muy bienvenidos a este acto. Yo haría una introducción a lo que tenemos hoy aquí, diciendo que bueno, todos estamos muy atentos a un mundo un poco convulso al que estamos atendiendo, estamos percibiendo que hay un cambio extraordinario cultural, un cambio económico, geopolítico incluso. El mundo está en marcha ahora mismo y en direcciones que casi, yo diría que casi no controlamos. No pretendo ponerme muy serio con esto. Lo que quiero decir es que esto ahora mismo, este recinto, yo diría que es como una isla, y no me refiero a San Fernando, me refiero a este reducto, en el que vamos a hablar de arte solamente, y nada menos que de arte. Parece que uno se siente a salvo cuando está fuera de tantas influencias que pueden ser diariamente nefastas o inquietantes al menos, y lo va a hacer alguien, les va a hablar alguien a quien estoy seguro que conocen ya de sobra. También estoy seguro de que ustedes saben, conocen la gran amistad que a mí me une con él. Para mí es realmente, lo digo con sinceridad, es un honor presentarle. Nosotros hemos compartido muchísimas cosas. Yo debo decir de José Manuel Bravo, y lamento decirlo así tan a las claras, pero José Manuel Bravo es una de las personas más brillantes que yo he conocido en mi vida. Y como todos los que llegamos a alguna edad de adulto, pues conocemos a mucha gente. José Manuel Bravo tiene un conjunto de cualidades entre las que están la inteligencia, la erudición,
la brillantez, pero sobre todo hay una que es el aliño de todo eso, sin lo cual no sería quien es, que es la bondad. Su mente siempre ve en positivo y siempre hace análisis constructivos de las cosas. Yo quizás no reconozca a nadie, a él se lo he dicho muchas veces, ahora estará, a lo mejor le dará vergüenza yo diga esto, pero yo no reconozco a nadie, y no lo digo localmente, lo digo en toda la amplitud del término, no reconozco a nadie que tenga mayores conocimientos de arte que las que tiene José Manuel Bravo. Él podría estar dando esta conferencia en cualquier ciudad, en cualquier gran urbe. Para mí es un honor realmente oírle decir hoy, no conozco la conferencia que va a dar, no me la ha dicho, no me la ha contado, pero estoy convencido de que nos va a sorprender. Su opinión sobre el Greco hoy no va a ser diferente de cualquier opinión que tenga sobre cualquier asunto de arte y de muchas otras cosas que nos sorprenderían y de las que aprenderíamos seguro. Nosotros nos conocemos desde la infancia, desde la juventud temprana. Hemos aprendido arte, hemos aprendido a pensar juntos, hemos aprendido muchísimas cosas. Vivimos en el mismo barrio, hemos incluso pintado, me acuerdo que hemos pintado un cuadro juntos cuando teníamos 20 años. Hemos hecho viajes, he conocido pintores muy importantes, ya sea personalmente, ya sea en exposiciones. Hemos debatido mucho, algunas veces muy seriamente, muy profundamente en nuestras conversaciones de arte, casi siempre de forma muy divertida. Nos gusta mucho ir por ahí de ventas con nuestras familias y pasarlo bien, y aprovechamos esas ocasiones para hablar de pintura y de cómo va el mundo y muchas cosas. En fin, todo esto sirve solamente, y yo ya voy a terminar, para presentarles a quien yo creo que es una persona realmente especial. Y estoy convencido de que ustedes se lo van a pasar hoy bien, muy ameno, y todos saldremos sabiendo algo más de lo que sabíamos sobre el Greco, eso es seguro. Esta noche tenemos dos protagonistas, ni más ni menos que al Greco, y a un amigo entrañable y a una persona entrañable para la ciudad, que es don José Manuel Bravo Vila. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que nos lo pasemos muy bien. Disfrútenlo. Muchas gracias, don Ricardo Galán, por la presentación del conferenciante. Tiene la palabra don José Manuel Bravo Vila, profesor de dibujo y pintor. Buenas noches, autoridades civiles, militares, señor presidente de la Academia, señor presidente de la Academia, señor presidente de la Academia, Adelaide, señores académicos, Ricardo, luego quedamos por lo del jamón y tal. Muchas gracias. Bueno, de todo primero vaya por delante que yo no soy un especialista en el Greco. Mi área de interés principal es el barroco y dentro del barroco español. Pero tengo una larga relación con el Greco. Esta conferencia nace de una propuesta del académico Juan Antonio Lobato, que medio en broma, medio en serio, me la propuso un día, y luego el académico Torres Eleu y la secretaria Adelaide Bordés y el presidente la llevaron adelante, la confirmaron y aquí estamos. No puedo rechazar un honor de ese calibre y la he preparado y se la voy a contar a ustedes. Sin más preámbulo. Hablaré en mi exposición, no quiero presentar la conferencia como que voy a desarrollar una tesis o una idea aventurada, una idea nueva sobre el Greco. El Greco es un personaje muy misterioso, pero está muy estudiado. Esto es solamente un homenaje como corresponde a la celebración o a la conmemoración de su 400 aniversario. La conferencia va a centrarse en dos hilos conductores principales, dos cuestiones. Una,
¿Era el Greco un español? ¿Se convirtió en un español a lo largo del tiempo? ¿Continuó siendo un griego auténtico durante toda su vida? Y la segunda es, ¿cuál ha sido su fortuna crítica? ¿Por qué el Greco es un pintor que unas veces gusta, otras veces no gusta, ha sido olvidado, recuperado? ¿Cuál es la fortuna crítica del Greco, que se llama? Bien, empezaremos por el núcleo, Toledo. Una epifanía, como todos sabemos, es una manifestación de la divinidad, algo que aparece, los seres divinos se manifiestan, pero en un sentido más limitado, en el sentido que lo emplea James Joyce en una de sus primeras novelas. Una epifanía es un acontecimiento, a lo mejor trivial, que tiene un significado determinante para la persona que lo recibe y produce un cambio en la esfera espiritual y no necesariamente religiosa. Todos tenemos epifanías a lo largo de nuestra vida. Descubrimiento del erotismo, Reyes Magos, la primera visita a Hacienda, una serie de encuentros que no, una vez que ocurren, no todo puede volver atrás de la misma manera. Entonces, yo he experimentado algo parecido, todos, ¿no? Y voy a contar la que yo experimenté con relación al Greco, ¿no? Estaba yo en Madrid, bueno, antes tenemos que saber que todos los de mi edad estamos hartos del Greco, de Zurbarán, de Murillo y de todo lo que viene en las cajas de polvorones, o en las cajas de o en los almanaques que pueblan las casas españolas. Ellos tienen las imágenes de las reproducciones del Greco y de los pintores característicos españoles, saturan el gusto, aburren al espectador, porque lo vemos tantas veces que es como cuando una palabra se repite muchas veces que termina perdiendo su significado original. Entonces, el Greco venía, el martirio de Sant Mauricio y la legión tebana en los libros de bachillerato, y cada vez que lo abríamos salía el pobre hombre sin cabeza, en fin, se repite, es hastía al público. Y entonces, cuando yo tenía 18 años, cuando estaba en Madrid estudiando, preparándome para entrar en Bellas Artes a los 17 años, estaba estudiando en una academia de la calle de la Plaza Mayor, y bueno, hay que ir a Toledo, visitar los alrededores de Segovia un día, hoy vamos a Toledo. Entonces tuve mucha suerte porque fui con otro amigo y con un chaval más mayor que había terminado Bellas Artes y que ha sido luego un poeta ganador del premio de Nice, gente con conocimiento. Entonces fui a Toledo, lo recuerdo ahora con la nitidez, con la de cristal con la que se recuerdan las cosas que no se olvidan. La llegada a la estación muy temprano, una mañana de invierno, de finales del invierno, la subida a la ciudad. La ciudad estaba como en esta foto, cubierta de escarcha. Esta es una foto de las calles que suben a la plaza de Zocodover, una de las calles que sube a la plaza de Zocodover, que es la plaza principal de Toledo, en el mismo año en que yo hice la visita. Es decir, una ciudad de provincias castellana olvidada. Desayuno ritual en la plaza de Zocodover y el caminar por la calle del Ángel para ver primero el entierro del conde de Orgaz y luego a la catedral para ver el expolio. En ese momento, cuando ocurrió esa mañana ya la ciudad y el pintor ya me atraparon para siempre. Ya no hay otra cosa. He conocido Venecia, he conocido París, pero siempre existe Toledo y con ella el Greco. Más tarde, cuando yo era alumno ya en Bellas Artes, el año siguiente, cuando ya entré por fin en Bellas Artes, pues en todos los alumnos de Bellas Artes de Madrid, pues claro, los alumnos de Bellas Artes de Madrid tienen que tener un nivelillo, ¿no? Entonces hay que ir al Prado una vez, otra vez, conocer la pintura. Íbamos todos los sábados, todos los domingos por la mañana. Un Prado que ahora no se puede ver, un Prado frío, helado, igual que Toledo, que solo había unos vigilantes soñolientos y nosotros paseábamos por allí, íbamos 3 o 4 amigos a ver un día Velázquez, otro día Rivera, otro día pintores. Y yo me empecé a dar cuenta de que el pintor que no veíamos con mucha frecuencia y que se le propiciaba un rechazo en mis compañeros era precisamente el Greco. El Greco no entraba bien en las bellas artes de los años 80, principio de los años 80. ¿Por qué? Ya me di cuenta, primero, de que el Greco había sido una revolución para mí y luego que el Greco no le gustaba a todo el mundo. No le gustaba a todo el mundo porque, básicamente, un pintor, Antonio Saura, un pintor expresionista español,
hermano del director de cine Carlos Saura, había pronunciado una frase que resume esa cuestión de manera lapidaria. Dijo una vez que toda la pintura española estaba recogida en la grupa del caballo de la carga de los mamelucos de Goya. Aquí, en este centro. Entonces, esto de aquí está, los blancos, los grises, los negros, los colores rojo tierra, los amarillos de Nápoles, los ocres pálidos, los siena, los azulados y los rosáceos que componen esta imagen. Todo lo que se salga de ahí no entra dentro de los cánones de la. Si eso era en los años 80 un pintor realista de la escuela de Antonio López, sagrado, no te puedes salir de ese cromatismo. Si eres un pintor abstracto, como Manolo Millares, como los de Movimiento El Paso, exactamente igual. Alquitrán negro, tela blanca, engrudo y, como se te ocurra poner un verde, arrojado al infierno de los que emplean colorines en la pintura. Y el Greco entra lleno en esa categoría. Todos son chorretones de colorines muy llamativos y excéntricos. Entonces, el Greco ocasiona un rechazo muy violento en la escena artística dominante de España. Eso es una primera aproximación. Luego, siguiendo con la primera cuestión, ¿de dónde es el Greco? El Greco es evidentemente un griego que no terminó de hablar nunca bien español, aunque, bueno, hablaba por lo menos 4 lenguas. Hablaba griego, véneto, italiano y español. Mal las 4, pero se manejaban las 4, como diría Borges, con fluidez e ignorancia. Pero el español no lo dominó del todo. Pero llegó aquí con 35 años y aquí murió. ¿De dónde es un pintor? La gente cambia de sitio. Las guerras, buscar otra nueva vida, gente migra, ¿no? Y los artistas con ello. Una vez que un artista se ha movido, ¿de dónde es? ¿De dónde partió o de dónde ha terminado? Es variable, un concepto variable. Por ejemplo, Picasso. Picasso se tiró 69 años en Francia. Es un pintor español. Otros pintores no le pasa eso. Por ejemplo, este es un pintor alemán que se llama Alfred Biestar. Este hombre es alemán y se fue a Estados Unidos antes de la Guerra Civil Americana. Pintó los paisajes más maravillosos del interior de Estados Unidos y de la costa oeste. Es uno de los que motivan la gran emigración que se conoce como la conquista del oeste, porque sus cuadros son los que permitían ver cómo era el oeste antes de llegar. Estas son las imágenes del Parque Nacional de Yellowstone y eso, pintadas por él. Iconos de la pintura y de la cultura americana. Y este es el viaje que hizo los dos viajes que hizo en 1961 y 62, es decir, al comienzo de la Guerra Civil Americana. Este es un pintor norteamericano. O sea, no puede ser reconocido como pintor alemán. Volvió a Alemania a hacer exposiciones, pero su obra principal refleja el universo norteamericano. Él es, esto lo damos por bueno, ¿no? Siempre. Otro caso, Zhao Buqi. Bueno, esta es una acuarela del principio, Zhao Buqi es un pintor discípulo de Paul Klee de este siglo, es un pintor franco-chino, es un expresionista abstracto, compañero de Rojo, de Henri Michaud, de Jean Dubuffet. Entonces, cuando murió, que murió el año pasado, los periodistas que hicieron la necrológica en Le Monde comentaron que en absoluto había nada referido a la pintura china en su biblioteca, solamente arte occidental. Él es un pintor abstracto occidental. El caso más notable para mí no está en el mundo de la pintura, sino es el caso está en la literatura, es Joseph Conrad, ¿no? Joseph Conrad es polaco de nacimiento. Polaco se le considera la lengua más difícil de España, de Europa para un latino. Bueno, pues aprendió inglés como su cuarta lengua, también a los 20 y pocos años, porque fue marino de la Marina Mercante Inglesa. Pues es un inglés de pura cepa, reconocido como un gran autor en lengua inglesa, es el autor de El corazón de las tinieblas, que es la novela que da origen a la película de Apocalipsis Now. Es el autor de Nostromo, que es la novela que está basada en Alien. Es un inglés, es un escritor en lengua inglesa, pero polaco de nacimiento. Entonces, el Greco
¿en qué grado ha sufrido uno de estos cambios, ¿no? El Greco es evidentemente cretense, ¿no? Nace sobre 1441-43, no está claro, en la isla de Creta, en la ciudad de Candía. Este es un plano muy antiguo de Creta y esta es una vista de la ciudad de Candía, que ahora se llama Heraclión. Entonces, el Greco, Creta, que es esta, pertenece al entorno del Imperio Veneciano. Está en la Serenísima República de Venecia, posee todo esto, está estratégicamente, tiene unos puntillos bastante débiles porque bordea el Imperio Otomano y así le fue a la República de Venecia. Y entonces el Greco es de una familia media, educada, pero no perteneciente a la nobleza, que vive razonablemente bien, porque permite al muchacho estudiar pintura y convertirlo en un pintor de iconos. Esta es la imagen del periplo de 4.500 kilómetros que hace el Greco para llegar a su destino final, que es Toledo. La hace en 1541, como he dicho. Cuando tiene 23 años y la isla de Creta se le queda pequeña, se muda a Venecia, donde pasa 3 o 4 años, muy misterioso. Luego se muda a Roma, después de atravesar todo el norte de Italia, que ya contaré luego qué influencia recibe allí. Y luego, de manera sorprendente, siguiendo el consejo de un amigo, atraviesa por mar, desembarca en Cartagena, atraviesa la Mancha y se instala primero en Madrid y luego en Toledo, después de recibir el rechazo de Felipe II. Toledo. Esta es la ciudad la fotografía más antigua que se conserva de Toledo, 1861. Toledo tenía su importancia porque ya en 1830 por ahí se inventa la fotografía y ya vino el inglés Edward King y su mujer, que se llamaba Elizabeth Tennyson. Él hacía las fotos y ella unos grabados que fueron muy populares para difundir la imagen de Toledo a principios del romanticismo. Y esta foto es de 1860, o sea, unos 30 años después de su visita. Es el antiguo Alcázar, el que fue destruido en la Guerra Civil, y el puente de Alcántara. Entonces, esta es más o menos la imagen del Toledo que se encontraría aquí el amigo Greco, que el Greco era un pintor de iconos. Un icono es un cuadro pintado en estilo bizantino, que se mueve por unos códigos y unas formalidades que a alguien no perteneciente a esa cultura, a la cultura del área griega, se le escapa. Hay fondos dorados, perspectiva relativa a la jerarquía de los personajes, o sea, los personajes no son más grandes porque estén más cerca o más lejos, sino porque son más importantes o por menos. Hay una serie de códigos de representación y está pintado normalmente sobre tela, sobre tabla y al tempo. Entonces es algo muy limitado, que tiene el mercado pues pequeño, en un mundo bizantino que era muy estricto, muy estrechito, porque había sido absorbido por los turcos. Entonces no tenía salida. Se conservan 4 documentos de la estancia del Greco o de la vida del Greco en Creta. Y uno, curiosamente, es un litigio, que tuvo un lío con el conde por la propiedad de una casa, el conde veneciano que gobernaba la isla. Entonces, ya desde muy joven manifestaba una tendencia que al final sería su ruina, que es la afinidad y el gusto por los pleitos judiciales. Entonces, no se sabe cómo, decidió cambiar y mudarse a Venecia. Esto es uno de los primeros cuadros que pinta en Venecia en un estilo mixto. Esto es el tríptico de Módena, y un estilo mixto, y aquí ya hay a la izquierda perspectiva occidental, pero lo pongo esta diapositiva porque en el centro hay un fantástico paisaje del monte Sinaí. Y esto ya da una idea del futuro genio, de la futura personalidad del Greco. Este paisaje no tiene precedentes, este tríptico se ha descubierto hace poco, en los años 30, 38, creo. Y esta es un paisaje imaginario, un paisaje no basado en la realidad, inventado totalmente. Un paisaje que está emparentado con las creaciones o las ideas de los expresionistas alemanes muy antes de tiempo. Entonces, el Greco sigue un proceso de aprendizaje, pero para comprender de verdad quién es el Greco, primero hay que comprender lo que es el manierismo, porque el Greco es un manierista. El Greco
en una primera vista, se discute de él, si tenía astigmatismo, si no veía bien, si no sé cuánto, si estaba mal de la cabeza. En realidad es un manierista. El manierismo es un movimiento artístico que no estaba definido anteriormente, que se define sobre 1920, lo define por primera vez un investigador húngaro que se llama Mark Borsa. Entonces, el manierismo se definió originalmente como una manera de exagerar las formas que habían elaborado Leonardo y Miguel Ángel, como una continuación de ellos y un paso previo al barroco. Y luego se vio que no, esa definición valía para la primera vez, para una aproximación, pero que no era así, que era realmente un movimiento independiente de muchísima importancia. Entonces, veamos, vamos a hacer un intento de ver qué es el manierismo. Esto es un cuadro renacentista. El cuadro de Rafael, Renacimiento, es orden, claridad, mesura, belleza, observación de la naturaleza, limpieza, fe, nada. El cuadro renacentista brilla como una joya tallada. No hay ningún problema para entenderlo ni para apreciarlo. Esto es un cuadro barroco. Esto ya es otra cosa. Aquí ya nos hemos tomado dos copias. Esto ya es el torbellino, la fuerza, la línea curva, el abigarramiento de la composición, la fiereza, el tipismo, el exotismo, todo lo que se puede poner en un cuadro está puesto. Y este siguiente es un cuadro manierista. Este es una Venus de Bronzino. Esto no existe, esto es arte de la mente. Esto no lo ha copiado, esto es una exhibición de dibujo. Es decir, el pintor Bronzino ha dicho, yo voy a hacer un contorno femenino impecable, voy a afilar mi lápiz, voy a trazar sobre el lienzo algo de una belleza que la gente no puede olvidar. Y ha dibujado como un bisturí el cuerpo, las manos. Se ha permitido alguna licencia erótico-festiva, como el traserito Elementarios, porque el manierismo es muy susceptible de dobles sentidos. Es un arte que se realiza para clientes muy selectos y muy privados, para cuadros que no van a ser expuestos en las iglesias muchas veces, sino en las cámaras privadas de gente que tiene el dinero suficiente para pagarlo y que lo han encargado conforme a sus gustos. Volvamos a ver, por ejemplo, el barroco. El barroco es el arte de la realidad. Este es un Caravaggio. Caravaggio es un pintor casi contemporáneo con el Greco, un poquito más joven, que pinta este fabuloso cuadro, que es uno de los cuadros religiosos más hermosos de la historia de la pintura. Es la vocación de San Mateo. Esto es el bar donde Caravaggio la noche antes había perdido hasta la camisa jugando las cartas en un barrio bajo de Roma. Y estos son San Mateo, sus compinches. Y los que han posado para el cuadro son otra colección de muchachos de mal vivir romano. Caravaggio tuvo algún problemilla con la justicia, fue procesado por la muerte de 2 hombres y él mismo murió de una puñalada, o sea que era un individuo fino. Pero esta mano que ha pintado aquí, es la mano de la vocación. No hay una mano en el barroco igual que esta. Es decir, una mano donde la llamada de la fe no puede estar pintada mejor utilizando un modelo modesto, un modelo sacado de... Caravaggio pintó un cuadro que no tengo aquí, que es la muerte de la Virgen, la dormición de la Virgen, para el que retrató una ahogada en el Tíber. Entonces eso le costó un juicio con la Inquisición, pero si vais al Louvre, los que ya lo habéis visto, es uno de los cuadros más impresionantes, igual que este. Entonces, esto es el barroco. El barroco tiene estas características, este es otro Caravaggio, y se distingue, es fácil distinguirlo por detalles que son inconcebibles. Por ejemplo, estos pies sucios, estos manieristas jamás lo harían, ¿no? Eso es descender a la tierra. El manierista vive en la mente. Esto es manierista pleno. Parmigianino, la Virgen del cuello largo. La pantalla, las pantallas tienen una cierta deformación dependiendo de su resolución, entonces no da una idea del alargamiento que tiene esta figura. Es todavía realmente más alargada. Pero vamos, en el cuello y en los dedos de la mano se ve perfectamente en qué consiste
la deformación estilística del manierismo, alargar las figuras para conseguir una elegancia extrema. Eso, unido a juegos de difícil comprensión, este es otro parmigianismo, es la finca de Fontana Velata, que la decoró al fresco, con unos frescos dedicados a Diana de extraordinariamente misteriosos. Y este es un Pontormo, el siguiente. Este se aprecia más la deuda con Miguel Ángel, porque este desnudo, este es Venus y Cupido, este doble desnudo complicado también de ensoñaciones, de difícil interpretación, es casi una copia exacta de La noche de Miguel Ángel para la escultura, para la tumba de Julio II. Pero se aprecia una cosa que el Greco aprendió, que es de los manieristas dibujar estos contornos enormemente sinuosos, con esta línea que se repite así y cuya palabra técnica para designarla es la línea serpentinata de los manieristas, en oposición a la que se llama contraposto, que es la más característica del arte clásico. Otra característica de los manieristas es que no se privaban de nada en los colores, son arbitrarios. Los colores no se ponen porque deban ir allí, sino porque queda bonito. Entonces, este es otro, el antecedimiento de la cruz de Pontormo, y bueno, sí, ustedes saben que el cine ha mejorado mucho últimamente, que si vemos el Cid de Charlton Heston, la gente tiene unas capas rojas y amarilla y verde, que es imposible que tuvieran en el siglo XI. Pues aquí pasa igual. Todos estos colores que se han utilizado para esta pintura no corresponden a Jerusalén en el año 33, sino que los ha puesto el pintor para hacer una composición artística casi abstracta. Entonces, eso es manierismo, la utilización arbitraria del color. El manierismo está agazapado en muchos cuadros, ¿no? Como por ejemplo este. Este es un Caravaggio de la primera época. Caravaggio termina siendo un pintor barroco, pero al principio comparte la actividad con un manierismo. Este cuadro se titula La huida a Egipto. La huida a Egipto no es un cuadro encargado por un cardenal para poder colocar el desnudo de este muchacho. El descanso en la huida a Egipto es la disculpa. Entonces, pero antes de hacerse un manierista, el Greco aprende la técnica de la pintura al óleo y la aprende en Venecia. ¿Por qué Venecia es la patria de la pintura al óleo? Venecia tenía un problema. Bueno, Venecia se fundó con un problema, es decir, se refugiaron allí unos cuantos ciudadanos del norte de Italia que habían huido de las invasiones bárbaras y se colocaron en el medio de la laguna, como si se colocaran ahora aquí un islote en medio de la bahía, y construyeron una ciudad que está totalmente ella clavada sobre pilotes de olmo y de roble. Los pilotes absorben la humedad y la pasan a los muros de los edificios que están encima. Entonces, los frescos de la ciudad de Venecia se caen. Se caen los frescos y se pudren las maderas. Entonces, aunque la pintura al óleo se inventa en Flandes, la inventan los hermanos Van Eyck, los que inventan verdaderamente la pintura al óleo sobre lienzo son los venecianos. Y una de las razones que lleva a ello es que los venecianos disponían de un magnífico arsenal militar, la Giudecca, en la que había una factoría de velas, que construía velas de diferentes calidades, lienzo, extraordinariamente fuertes. Este es un Degas, y lo traigo, porque aquí en este Degas se aprecia, este Degas está pintado sobre lienzo veneciano. Los lienzos, cuando son horizontales, la trama se llama sarga o tafetán, y cuando son oblicuos, como este, los americanos le llaman twill beaver, y entonces, en español, si son de algodón en vez de lienzo, se llama tela de hilo, que es la tela de los vaqueros. Entonces, este granulado característico es la marca de la pintura veneciana. Con un añadido, el Greco no la encontraba en España y entonces pintaba sobre esta. Esta es el dibujo de la pintura, de la trama, del cuadro del Conde de Orgaz. Es tela de mantel del siglo XVII, porque era de lienzo y era la que tenía los telares más anchos, la que le permitía obtener piezas de 1,50 m o más de anchura. Entonces, ese dibujo es característico y se encuentra en casi todos los cuadros pintados por el lienzo.
por el Greco. El Greco va a Venecia y siempre dijo a lo largo de su vida, a las veces que le preguntó, o que hay testimonio, que había sido discípulo de Tiziano, pero eso no está nada claro, parece más bien que ha sido discípulo de Tintoretto. Los venecianos, aparte de por la pintura sobre el lienzo, se caracterizan por la utilización de los colores. Este es un Veronés. Hay tres grandes maestros de la pintura veneciana: Veronés, Tiziano y Tintoretto. El Veronés es uno de los principales. Hay un poema de Marco Boscino que lo describe, ¿no? Un poema que lo escribe en un libro que se llama Carta de un navegante pintoresco. Describe la belleza de sus colores, la belleza de sus colores con estas palabras. Dice: él es el tesorero del arte y de los colores, y es posible decir que el pintor, para hacer sus efectos, ha amasado oro con perlas y rubíes, y esmeraldas y los zafiros más finos, y diamantes purísimos y perfectos. Y para sazonarlos ha esparcido flores, las más gentiles que vienen del Levante, y con todas las cosas más maravillosas que la naturaleza hace con los colores. Es decir, este poema nos puede servir de introducción hacia la magnificencia, el lujo y la potencia evocadora del colorido de la escuela veneciana. La disponibilidad en la ciudad de los mejores pigmentos, de los más exóticos barnices y disolventes, que permitían a los artistas reproducir en los cuadros con pinceladas suntuosas el esplendor de las telas y sedas que venían desde Damasco o China, es una de las causas que contribuye a la característica utilización del color veneciano. Otro podría ser la misma naturaleza mortal de la ciudad lagunar, que estanca las aguas manzanas para que el ardiente verano del Adriático las convierta en un caldo de cultivo para terribles epidemias, lo que incita a sus habitantes a disfrutar del lujo y de la riqueza con vehemencia, pues sus vidas, sin duda, serán muy breves, y desean, por tanto, que sus cuadros reflejen el esplendor de la vida y de las posesiones que tienen. De Venecia se lleva a Tiziano el uso característico que tiene del color. Por ejemplo, una de las cosas que aprende de su maestro Tiziano y de su maestro Tintoretto es la utilización de la cochinilla de roble. Uno de los diferentes problemas en la pintura antigua para obtener diferentes pigmentos se centraba en los rojos, de color carmín, y en los azules. Los rojos de color rojo. Ladrillos son fáciles, provienen de la sociedad de tierra, pero las granas y los colores de las vestiduras de los cardenales eran muy complicados de obtener. Entonces se utiliza una cochinilla, un parásito que crece en el roble, que se machaca, y se usa y da el tinte que ahora veremos. Otra característica que hace que se supone que Tintoretto fue el verdadero maestro de Tiziano, aunque Tintoretto era bastante árido en el trato, es que se ve en este cuadro que es uno de los últimos de Tintoretto, y que Tintoretto ya él mismo se convierte poco a poco en un manierista. Utilizaba estas iluminaciones tan espectaculares porque tenía un truco: hacía figuras de cera, las vestía con telas, las encolaba, dejaba que la tela secara, y luego la metía en cajones que colgaba del techo e iluminaba con velas para buscar estos efectos tan espectaculares de luz. Y eso está documentado que lo continuó haciendo el Greco en España. Entonces, la conexión con el Tintoretto parece evidente. Aparte de esta, el Greco aprende la utilización del pincel directamente de Tintoretto. Este cuadro de Tintoretto se llama El bautismo de Cristo. Y si lo ampliamos para ver las figuras del fondo, estas que están aquí, vemos cómo están hechas. Es decir, lienzo veneciano teñido levemente de rojo y un pincel lleno de blanco, sin ningún carboncillo, ni ningún dibujo previo, ni ninguna grisalla. Ha ejecutado las formas, la iluminación, la luz, todo de un solo tirón, sin repetir ni equivocarse ni una sola vez. Eso es característico de Tintoretto y del Greco. El Greco pintaba así a lo largo de su vida. No hay errores, no hay rectificaciones, no hay repintes. Se ve, por ejemplo, la misma pincelada de Tintoretto en una ampliación de la cabeza de la Virgen de la Sagrada Familia, las mismas pinceladas
se encuentran por aquí. Todas las pinceladas que definen una serie, como visto, el Greco en su taller era capaz de empezar a dibujar, terminar un cuadro de manera relampagueante, es decir, no un brillo de muñeca y ya está. Esto es un gran retrato de Tiziano, Jacopo Soranzo. Entonces, esto para que nos hagamos una idea así general, distinguido público seguro que lo conoce, pero cómo se pinta en Venecia. Este es el rojo veneciano característico obtenido con la laca de cochinilla de ropa. Esta pieza de ropa está pintada en blanco con sus oscuros y luego se ha teñido con una veladura de rojo. La única manera de hacerlo, porque no existe un pigmento rojo sólido, de ese rojo oscuro. El Greco, en un periodo extraordinariamente corto de tiempo, pasa de pintor de iconos, que es lo que hemos visto, a un gran retratista de la escuela veneciana. Este es Giulio Clovio, su amigo, miniaturista. Aquí tiene una de sus obras, el libro de horas de la Virgen, y está retratado por el Greco a la manera veneciana. Esa ventana de ahí, ese cielo, es una iconografía característica de los venecianos. El Greco es tan buen pintor de retratos que el homenaje, los americanos que son una gente diferente, son muy organizados y muy originales cuando quieren. Esta ha sido su manera de celebrar el 400 aniversario del fallecimiento del Greco, una exposición de 2 cuadros. Han puesto un Greco y un Scipione Pulsone, que es el que está a la izquierda. ¿Por qué lo han puesto así en la Galería Frick de Nueva York? Pues porque nosotros cogemos el Pulsone y es un retrato impresionante, una maravilla de cuadro, hasta que le ponemos el Greco al lado. El retrato de Pulsone es el retrato de Jacopo Boncompagni y el del Greco es Vincenzo Anastaghi, uno de los 2 únicos de cuerpo entero que hizo el Greco en toda su vida. El otro es el Cardenal Niño, que veremos luego. El análisis de esta pareja de retratos puede servir de ejemplo para un curso avanzado de historia del arte. El de Pulsone es de suponer, un asombroso parecido con el modelo y describe con una meticulosidad nórdica los elementos de lujo de sus atavíos. El damasquinado de la armadura, los suntuosos ropajes, el yelmo, los brillos de la coraza, los tornasolados reflejos de la cortina. Si está solo, es un cuadro impresionante. Pero todo adquiere un aspecto diferente si se le empareja con el retrato del Greco. Hay algo de dificultoso trabajo en él, que se aprecia en un pesado claroscuro que trata de modelar el volumen y lidiar con una luz fría que da a la escena un aspecto de fotografía hecha en un estudio con focos y luces artificiales. Pero si vamos al Greco, está Anastaghi. Anastaghi era un soldado. Acababa de ser nombrado capitán del castillo de San Angelo por el hijo del Papa, que era el jefe de la armada pontificia. Acababa de ganarle una batalla en Creta a los turcos, comandando una carga de caballería en el momento más complicado y salvando con ello en la isla de Malta, salvando con ello que Malta volviera a caer en manos de los turcos. Entonces, Anastaghi se nos muestra desafiante y orgulloso, como corresponde a un soldado que ya ha probado su valor en batalla y que no lo sabe aún, morirá a manos de 2 de sus compañeros. Una luz dorada ilumina su rostro y un espacio de aire lo rodea. Un aire de tormenta, como corresponde a un hijo de Marte, inunda todo el cuadro. Un relámpago blanco en el brillo de la armadura, rayos verdes en el terciopelo de las calzas, resplandores cárdenos en el pesado cortinaje que lo enmarca y que en su borde derecho tiene una serpenteante línea de luz que hace vibrar toda la escena. Todo conseguido con pinceladas maestras que no toleran el error ni en el tono de color ni en la carga de pintura que depositan cada vez que tocan el lienzo, ni siquiera en los sucesivos maestros de la pintura barroca.
Bueno, el caso es que el Greco no le va muy bien en Roma, tiene un par de líos. Es conocida la famosa anécdota con el Papa que quería adecentar las figuras que Miguel Ángel había dejado desnudas en la Capilla Sixtina, y estaba buscando un pintor que pintara allí unos pañitos sobre Jesucristo y tapara un poco así a la Virgen, y entonces apareció por allí y dijo que tirara la Capilla Sixtina abajo, que el juicio final, que él lo pintaba mejor, y Colonia, bueno, no lo hizo muy popular, par de líos, se tuvo que ir. Entonces estaba por allí Luis de Castilla, que era hijo del deán de la Catedral de Toledo. Ya hemos mencionado a un hijo del Papa, ahora el hijo del deán, Luis de Castilla le dijo: vente que mi padre es el deán de la Catedral de Toledo y habrá trabajo para ti. Y además se está construyendo en España nuestra majestad el rey don Felipe II, don Felipe, está construyendo el Escorial, seguro que hay trabajo para ti. Entonces, ya mayor, recogió sus bártulos, sus pocas posesiones y se embarcó y hizo la travesía vía Génova y Valencia para llegar a Cartagena. Y llegó a Toledo. Este es un atlas de 1575, atlas de las ciudades del mundo, más o menos de la época en la que en los años que él llegó a Toledo. La vista que él vio de Toledo al llegar desde La Mancha. Aquí, a la derecha, aquí es donde estaría la posición de, más o menos está ahora aquí el Parador, aquí está el Hotel Doménico, este es el puente de San Martín, la catedral, la Alcázar de la ciudad de Toledo en 1575. Toledo era la capital de España. Había sido desprovista de la capital hace 15 años, pero Toledo era una ciudad comparable a Roma o Venecia, tenía 75.000 habitantes, 60.000 habitantes, y Madrid, que acaba de ser nombrada capital, no pasaba de 15.000. Entonces, él se pone a trabajar de inmediato, y aquí está uno de los conflictos sobre si al llegar aquí, que hablamos en la primera cuestión, por ejemplo, el hombre que más sabe ahora del Greco, que más de detalle lo ha estudiado, Fernando Marías, sostiene la tesis de que el Greco nunca dejó de ser un auténtico cretense y un auténtico griego. Dice él que se quedó en Toledo porque, en fin, empezó a tener una red de contratos, litigios, relaciones. Resulta que tenía varios amigos, se hizo muy pronto amigos de altos eclesiásticos de la sede primada de España que hablaban griego porque lo habían estudiado. Estaba estupendamente recibiendo contratos y moviéndose por la ciudad, y entonces esa red, que se quedó por esa red, pero que no, eso no le afectó. Yo creo precisamente que sí se quedó por eso, y luego de encontrarse con Jerónima de las Cuevas, que le dio a su hijo Jorge Manuel los lazos, ya le impidieron salir y volver. Entonces, quedarse en una ciudad como Toledo, que en aquel entonces era una urbe poderosa, de la misma categoría que Venecia o que la misma Roma, muy cosmopolita, internacional, y a la que Madrid, por ejemplo, no podía hacer sombra, y la red de profundas implicaciones vitales que el Greco había tejido en la ciudad, y la constatación evidente para cualquiera, pero clarísima para alguien de su inteligencia, de que no iba a ir a ninguna otra parte, le hicieron tomar la decisión de mimetizarse en la ciudad, quedarse en ella y dejarse absorber por el modo de vida castellano, a pesar de que, un pequeño detalle, nunca fue un maestro en el manejo de nuestra lengua. Hay varios avatares en la estancia de Toledo que conocemos básicamente porque Toledo, el Greco estuvo implicado en lo menos 9 pleitos, ¿no? El primero, nada más llegar, por el expolio. Tuvo varios desencuentros con Felipe II. A Felipe II no le gustaba su pintura, prefería a Navarrete el Mudo, que es un pintor de categoría muy inferior, y seguramente no le gustaba menos el carácter del Greco, y entonces él se retiró a Toledo, en el que quedó en una posición como el antiguo viejo en la montaña, aislado en el cerro que domina el Tajo, dominando, siendo allí el jefe indiscutible del arte pictórica, sin rival, y poco resentido, pero allí se quedó. Veamos, por ejemplo, una de las cosas que hacía, que es retratos. Vamos a ver la categoría del Greco trabajando como retrato. Ya hemos tenido un atisbo en el de
Vincenzo Anastagni, pero ahora vamos con este. Este es obviamente Velázquez, este es Martínez Montañés de Velázquez, el escultor Martínez Montañés, uno de los ejemplos de cuadro más logrados de la Escuela de la Pintura Española. Este está dentro totalmente de la grupa del caballo de la carga del 3 de mayo. Grises, negros y ocres. La gente dice que está inacabado, yo creo que está completamente acabado, ¿eh? Y hay una discusión sobre si es Alonso Cano o Martínez Montañés. Pero bueno, Martínez Montañés, como se le conoce. Este cuadro es prácticamente una copia de este del Greco, que es el retrato de Pompeo León. Así a primera vista no se aprecia, pero sí le damos la vuelta al Velázquez, los fundimos poco a poco, las implicaciones formales y estilísticas y cómo un cuadro es el otro. Los cuadros se separan, están separados unos 35 años, es más antiguo. Y sabemos que, por ejemplo, Velázquez tenía acceso ilimitado a los cuadros del Greco, pues que trabajaba, era pintor del rey y tenía acceso a todas las colecciones reales. Vemos parte de donde sale la maestría de Velázquez, el predecesor auténtico del arte de retratar de Velázquez es el Greco. El Greco, como Lawrence o Reynolds, para los ingleses del siglo XVIII, retrata a los caballeros españoles. Esto es lo que fascinó a la generación del 98, que los nobles, los hidalgos, que han formado nuestro país, o que han conquistado América, o que han batallado por Europa, su efigie auténtica, nos la ha dejado el Greco, como este de Jerónimo de Ceballos. Este es un cuadro excepcional, es decir, la profundidad psicológica del personaje, la soltura en la ejecución del retrato, que se puede ver en este detalle. Vosotros fijaros en la gola, ustedes fíjense en la gola, y esta gola, pero un pintor, si se equivoca en el tono de blanco, en un blanco al ponerlo sobre un lienzo, lo destroza. Él ha cogido un pincel empapado de pintura y ha empezado a hacer así unas S sin equivocarse ni una sola vez, sobre un lienzo áspero. Y cuando nos alejamos lo suficiente del cuadro, tenemos una gola. Eso solo lo hace un maestro dotado por Dios o por el Creador o por la madre naturaleza de una portentosa habilidad para la pintura. Si lo queremos comprobar, vamos a hacer una pequeña maldad, vamos a poner un cuadro malo al lado, no hay ninguna intención, de ese retrato del Ministerio de Defensa hecho por un pintor malagueño fabuloso, modernamente, que cobra una factura que no vean, que se llama Cristóbal Tora. ¿Cómo es posible que un pintor que lo hace bien, sin dibujar nada, sepamos que esto está bien hecho, que el cuerpo que sostiene esta cabeza está correctamente y anatómicamente dibujado? Y cómo aquí, viendo tantos detalles, todo está mal. Y la cortina está mal, la mesa no cabe aquí dentro, el libro parece que está volando solo, el peluquín no vea. Eso lo he aprendido de la Galería Frick. Para apreciar un cuadro muy bueno es mejor ponerle uno regular al lado. Entonces se ve. Veamos, por ejemplo, uno de los cuadros más enigmáticos del Greco, La Dama del Armiño. La Dama del Armiño, la gente discute que sea del Greco. Fernando Marías, que es, como he citado, el hombre que más sabe del Greco actualmente, en realidad dice que tiene que ser del Greco. Bueno, empecemos. Se supone que Jerónimo en las cuevas, su amante, la madre de su hijo, pero la discusión la han empezado una señora que se llama Carmen Bernin, que es experta en historia de la moda, y una historiadora alemana que se llama Maria Cucci. Entonces, por razones estilísticas y por razones de la moda que viste, porque lo que llevan no es un armiño, es un abrigo de piel de lince. Así se extinguen los linces. Entonces, este impresionante retrato que está en Glasgow y que es uno de los que abrió el camino a la comprensión del Greco, porque vino aquí un teórico de arte escocés que se llama Maswell
y se lo llevó. Y entonces, si tú ahora pides en Glasgow que te dejen hacer una prueba espectrográfica para ver cómo están los pigmentos y tal, ni te lo dejan, porque puede que sea del Greco, puede que no sea del Greco, pero si no fuera, se reducen, la galería de Glasgow pierde las visitas a la mitad. Pasa como la galería Dahlem de Berlín, que tenía un fabuloso Rembrandt, que era el hombre del yelmo de oro. Vino una historiadora, dijo que no era de él, y ya nadie visita la galería de Dahlem, porque no está, el yelmo de oro es del discípulo de Rembrandt. Yo creo que es un greco un poco particular, ¿eh? Se ve en la mano, se ve, lamentándolo mucho por Sofonisbas Lisola, que es la pintora, que es rival, que es una de las más grandes artistas del Renacimiento, y además de las más tempranas mujeres que alcanza fama como pintora. Bueno, aunque tiene que soportar el nombre, que Sofonisba, que es el nombre que se lo puso el padre, porque eran fanáticos de los púnicos, de las guerras púnicas, entonces el nombre de la hija del general romano, en fin, que Masinisa, que se suicidó para no ser entregada a los romanos. Entonces, la discusión es si es de ella o del Greco. Yo creo que es una obra maestra del Greco. Además, el Greco repite el modelo del lince en este impresionante y sorprendente retrato de su hermano. Su hermano era pirata, porque en Creta, pintor o pirata, pero era un pirata un poco particular. Se sabe que es pirata porque lleva un pendiente en la oreja. Además, tiene un abrigo de piel de lince como la anterior, pero era un pirata muy particular, un pirata un poco... Su primera incursión pirata se lió con la bandera y capturó una galera de la propia República de Venecia y le metieron 7 años en la cárcel. Entonces, después de una vida de mucho éxito pirateando en el mar, vino a buscar refugio a la casa de su hermano, hizo el mismo camino que su hermano, lo encontró en Toledo y vino a morir aquí a Toledo, en la casa de su hermano. Eso no se hace con alguien que tenga la intención de volver, que no esté establecido. El Greco es, en su vida privada, un personaje particular porque ganó muchísimo dinero, lo dilapidó todo porque pagaba músicos, vivía en un palacio del Marqués de Villamagna, con patios, había alquilado y tenía sirvientes para todo el dinero que ganaba lo gastaba en la vida diaria. Cuando murió, que los gustos artísticos habían variado un poquito, y ya estaba, como dijo Pacheco cuando lo vino a visitar, trabajaba para ser pobre. Es decir, lo que hacía lo conducía a ser pobre. Este es el famosísimo retrato de Fray Hortensio de Paravicino, su amigo, y que es otra característica, otra señal de la integración o de la fama que tenía el Greco. Es, junto con Góngora, uno de los autores de sonetos dedicados al Greco, y es una rareza que en el siglo XVII los literatos tuvieran ni siquiera en consideración la existencia de los pintores, y mucho menos hacerlo objeto de sus sonetos. Este cuadro es otros como los del Greco, que tiene una enorme influencia. Por ejemplo, Manet, que estuvo aquí, vio a los Grecos de Toledo y se quedó traspuesto. Aquí, en este homenaje, hace este homenaje en el retrato de Zola. El retrato es, iconográficamente y técnicamente y de colores, está emparentado. Bien, el Greco habría pasado a la historia como un gran pintor solamente como retratista. Pero luego está el asunto del paisaje. El paisaje no existe como arte independiente hasta 1550 por ahí. Que un pintor flamenco, Joaquim Patinir, le da la entrada en el arte mayor, por el sencillo procedimiento de lo que era antiguamente solamente el mero fondo de una película, de un cuadro religioso, un cuadro mitológico, pues empequeñecer las figuras. Este cuadro se llama San Jerónimo. San Jerónimo está aquí con el león que tenía la pata mala en su cueva, y él ha minimizado todo y lo ha hecho crecer en una campiña fantástica, con rocas calcáreas, y ha creado de los primeros paisajes de la historia del arte. Pero el paisaje sigue su camino particular. El camino particular es reflejar el paisaje, lo que vemos. Este es un Bruegel, paisaje invernal. Poco posterior,
Este ya es posterior al Greco, este de 1640, este es un Ruizdar, el holandés, cielo, barcas, la vida misma, la imitación de la naturaleza. Pero el Greco hace esto. Esto no tiene parangón, esto no tiene rival. Esto lo he visto yo ahora en Toledo, en la exposición que se hizo en el Hospital Tavera. Esto es un cuadro de Cortaripo. Si el amable público ha venido mirando el cielo, hoy había un cielo parecido sobre las 6:15 de la tarde. Este cielo desgarrado de nubarrones, estos verdes imposibles que marcan estos verdes esmeraldas con negro. Este fantasmagórico alcázar que se ve aquí, esta inversión que nadie ha explicado, porque desde esta vista, que esto es a la izquierda, esto está visto desde el lado contrario al grabado anterior, el alcázar debe estar a la izquierda y la catedral a la derecha. Nadie consigue explicar razonablemente por qué el Greco hizo ese cambio, si por motivos estilísticos, si porque lo pintó en su estudio sin tener mirado al paisaje. Esta es una de las grandes obras maestras del arte occidental del paisaje. No tiene conexión con nada anterior a él, pero sí mucha pintura posterior se fija en este cuadro. Algunos críticos ingleses y norteamericanos consideran que este paisaje, los de Turner y alguno más, son las obras cumbres de la pintura de paisaje de Occidente. Bueno, el Greco, ya como paisajista, ya ha dicho lo que tenía que decir, tiene 2 paisajes en toda su obra, y luego empieza a desarrollar en Toledo su estilo propio. Una vez que pierde las conexiones con los manieristas, se convierte en un manierista personal. Ya hace lo que quiere, sin ningún problema. Como por ejemplo, en esta Magdalena penitente, que también vino, también la he visto como mucha gente, porque está en Bucarest, pero ha venido a España con las exposiciones del centenario del Greco. Esto no tiene un parangón, esto no tiene nada que ver. Esto lo ponemos en un local donde hay pintura española contemporánea y este cuadro parece que está incendiado y lo demás parece una colección de leños, parece que está ardiendo. En parte viene dado por esto, este rachón de cielo y este azul. La fotografía no le hace honor al azul que contiene aquí. Es un cielo español. Esta es una foto mía de hace un mes, carretera de Medina. Es una cosa muy parecida a lo que se ve aquí algunas veces en principio del otoño. La magia de ese color, aparte del arte del Greco, es de esto, está pintado con lapislázuli. Lapislázuli es el ultramarino antiguo que venía de las minas de Afganistán y valía más o menos 4 veces el valor del oro al peso. Ahora no es barato. Haciendo esta conferencia he preguntado yo y vale 300 euros los 10 gramos. Es el azul más transparente de todos. Es el azul del fondo de la capilla, del juicio final de la Capilla Sistina. Esa utilización de los pigmentos, característica del Greco, se complementa con la utilización, el cambio que hace en España. Hemos visto que los venecianos utilizaban rojo, ¿no? Pero el rojo que utilizan en España es el rojo de la cochinilla, que es la razón por la que están aquí las chumberas. Nosotros nos dimos cuenta que los aztecas tenían un tinte rojo súper bueno, y entonces el espolio, el cuadro de su obra maestra del comienzo de Toledo, está pintada, ha cambiado el rojo, y el rojo que contiene es el rojo de cochinilla. Después de los fracasos con Felipe II, en esa época, pinta este gran cuadro, que es su primer gran éxito demoledor en España, en Toledo, y su primera gran bronca judicial. Este cuadro, que es algo, estamos hartos de verlo, pero ahora mismo se ha restaurado, ¿no? Entonces, es difícil obtener fotos de la restauración, pero esta parcial es después de la restauración. Aparece este malva, este amarillo que no tenía antes, y aparece mucho más detalle. Entonces, este cuadro, que está pintado de una sola pieza de tela, y que es el momento en que, según los evangelios,
se va a proceder a despojar a Cristo de sus vestiduras para sortearla, porque llevaba una capa inconsútil, sin costuras. Está pintado, según sus restauradores, directamente sobre el lienzo. Todo él es un cuadro que mide 3 metros por 1,80, por 1,40, 3,60 por 1,40, un cuadro gigantesco, sin carboncillo previo, sin boceto, sin nada. Es decir, se subió a una escalera, pintó el cuadro, todas las figuras, una mancha impresionante de carmín, perfectamente compuesto, el reflejo en la armadura del rojo del carmín constituye en sí mismo una obra maestra del arte abstracto. Los expresionistas norteamericanos que tuvieron copias de este cuadro la hicieron suya y la utilizaron hasta la saciedad, la reverberación de estos colores aquí. Por diversos problemas iconográficos, la Catedral de Toledo no lo aceptó y el Greco pleiteó 3 veces con ellos, perdiendo cada vez más dinero hasta que tuvo que aceptar un pago ya derrotado mínimo por un trabajo impresionante. La siguiente obra maestra que hace el Greco en Toledo, que yo, en fin, se podría dar una conferencia del Greco sin ver sus obras más famosas, es el entierro del conde de Orgaz, pero es que el entierro del conde de Orgaz no nos lo podemos soltar. El entierro del señor de Orgaz realmente, porque son condes después, pero el que está aquí enterrado es el señor de la villa de Orgaz, no han sido nombrados condes todavía. Este cuadro, para una capilla tan pequeña, es sorprendente. El origen del cuadro es que la villa de Orgaz, el conde había dejado en herencia que le pagaran 800 ducados y unas cabras y demás cosas a la capilla de Santo Tomé y no lo pagaron. Entonces, desde hacía muchos años. Entonces ganaron un pleito los de la capilla y le tuvieron que pagar los atrasos y con ese dinero pagaron el lienzo, que es un lienzo gigantesco. El lienzo más grande que se ha pintado, la pintura más grande sobre el lienzo es un Tintoretto que mide 6 metros. Esto mide 4,80, es una de las pinturas más grandes del mundo. Entonces, su división en 2 niveles. El mundo, el santo, el milagro del santo, como ustedes saben, que es enterrado por San Esteban y el obispo, San Agustín, y se abren los cielos para que esta almita en forma de feto que hay aquí entre en esta forma de difícil comprensión, de donde he recibido por Jesucristo, San Juan, la Virgen, San Pedro, que está aquí con el llave. Lo más impresionante es este retrato de la hidalguía española. Es un cuadro muy complejo y que es muy avanzado para su época porque la pintura, como ustedes saben, es un gran pintor y haya sido el pintor de corte de Enrique VIII, que Enrique VIII le cortara cabezas a alguna que otra señora, no tiene nada que ver con la calidad de la pintura. Es decir, hay una antigua discusión sobre si un pintor tiene que ser correctamente político correctamente, ¿no? Tiene que tener una corrección política o ajustarse con lo que parece más moderno en su momento. Eso es complicado. Es decir, los pintores no tienen obligatoriamente que tener la ideología política más cercana a lo que se considera más moderno, más adecuado en cada momento. Y además, determinado sector de críticos hace la vuelta de tuerca siguiente, que es todavía peor, que es pensar que teniendo la adscripción política correcta vas a pintar bien. Y eso sí que no tiene mucho futuro. Entonces, el Greco no tenía otra opción. La ciudad imperial de Toledo, igual como Miguel Ángel trabajaba para los papas, eso no dice nada de su pintura. Aquí hay un detalle, que es que el propio Greco está autorretratado en esta figura. Es su propia efigie y su hijo. Entonces la pintura es una pintura inmortal. Solamente esta pintura es una obra cumbre de la pintura de Occidente, que tiene montones de repeticiones, montones ha servido de inspiración para un montón de figuras, para un montón de pinturas. Bueno, pues el Greco, una vez que pasa el éxito de estas 2 obras maestras, sobre 1598-1600, empieza a pintar por el camino que inauguró en la Magdalena que hemos visto, en la Magdalena penitente, su pintura personal. Ya no pinta nada de lo que ve, pinta solamente su interior, su mente. En la famosa visita de Pacheco, lo encontró
por primera vez a solas con la luz apagada en su estudio, y ya lo que se cuenta es: ¿por qué tienes la luz apagada? Porque si la enciendo se va lo que estoy viendo en mi cabeza. Entonces, este famoso retablo, que es del Monasterio de la Encarnación en Madrid, que es un monasterio desaparecido que está donde está ahora el Palacio del Senado, en la Plaza de la Marina Española, es cuando el Greco pinta ya como el Greco. Esto es el Greco pleno. Nosotros ya no comprendemos bien esta pintura. Hay que dedicarle un tiempo, darse unos paseitos por algún tratado de iconografía, ver, compararlo con otras pinturas, porque esta pintura queda muy alejadamente. Pero si nosotros consideramos estos naranjas, los malvas, los azules, los verdes, los colores que se han empleado aquí, la desaparición de la perspectiva, el expresionismo y el misticismo que se ve en esta figura, nos damos cuenta que estamos ante un maestro, un creador que crea algo que no existe de la nada y lo pone con colores y con pigmentos, que puede interpretarse como una visión celestial, como una visión histórica, como una composición meramente pictórica. Estos son 6 cuadros, si los veo, este es la Anunciación, la adoración de los pastores, el bautismo de Cristo. Esta banda de aquí, esto es cuando yo visitaba el Prado, lo que me dejó muerto y lo que dejó muerto a todo el mundo. Estos son que el Greco cambiaba de pintura en el pincel y en el lado derecho limpiaba el pincel, y ahí siguen las pinceladas que dio el Greco para deshacerse de la pintura que ya no iba a utilizar. La crucifixión, la resurrección, Pentecostés. Bueno, esto está en el Prado, la mayoría, uno a uno, son obras maestras impresionantes. Si reconstruimos, que ya no lo podemos ver, el conjunto original, esto uno... Yo tuve otra epifanía de esa, que ya creo que le he contado, una vez que vino a Madrid una exposición de Rocco y se trajeron la capilla Rocco completa. La capilla Rocco es una capilla octogonal que tiene una puerta y 7 cuadros de Rocco que son todos violeta y negro. Son cuadros abstractos. Si te metes dentro de la capilla Rocco, como yo me metí en aquella ocasión porque la trajo la Fundación Juan Mar, quedan muertos. Son cuadros abstractos, son cuadros religiosos. Si llevas allí 10 minutos. Ricardo y yo hemos compartido experiencias de ese tipo en Londres, delante de la serie de los Rocco que hay allí, que también hacen eso. Entonces, este cuadro, que ya no existe, esta disposición, esto tenía que ser para un campesino del siglo XVII, para un conde también, para un eclesiástico de la alta iglesia. Poder presenciar este conjunto de pinturas, este despliegue de color, de magia, de algo que no estaba y que de pronto el genio de un pintor hace existir de pronto, que no ha sido una experiencia más allá de lo que podemos comprender ahora, porque vosotros imaginaros Toledo, a 450 kilómetros del mar más cercano, en agosto, la llanura agostada, arrasada por el sol, no hay nada, nada más que peña. Te metes en el interior de una iglesia, que está en la iglesia de una iglesia parecida a esta, y encuentras este conjunto de colores. La cosa más cercana a esto está en el altar de Isenheim, que eso está en Alsacia. Este ya es de una capilla desaparecida, que es la capilla Ovalle, pero este lo traigo porque este lo vio Rilke, que ya hablaremos de él, en el Prado, y Rilke es famoso por sus lecturas, y en una de ellas dice: todo ángel es terrible, ¿no? Entonces este ángel fue uno de los que dejó a Rilke más impactado. Bueno, más o menos por ahí el Greco en España, pero ¿qué le pasa a la fortuna crítica? Bueno, pues el Greco es un personaje sorprendente porque desaparece de la historia del arte. La gente lo olvida rapidísimo. Hay varias causas. Una, la primera, la más notable, pienso yo, es el barroco. El Greco sobrevive como manierista por los pelos en Toledo, hacia el final de su vida, muere en 1614. Ya el barroco era un movimiento triunfante y su pintura había quedado un poco desfasada. Pero además es que el barroco en España, salvo excepciones, es muy blandengue, Su arquetipo es Murillo. Murillo ha tenido mucho éxito y ha hecho muchísimo daño, porque Murillo es un pintor, a mi juicio, a juicio de la crítica moderna, bastante empalagoso, bastante blandengue, demasiado
mojigato, demasiado dictado a las posiciones del Concilio de Trento, pero todavía pasada por clérigos que no tenían mucha formación y que no eran exactamente los clérigos que dominaban el griego, el arameo, los clásicos, con los que se manejaba el greco en el entorno de la catedral. Pero tiene paralelismo con Vermeer. Jan Vermeer le pasa igual. Jan Vermeer, que es unos 40 años más joven que el greco, desaparece y lo desaparece durante 2 siglos, 3 siglos. Nadie sabe que existió ni siquiera. Entonces lo descubre un crítico que estaba exiliado en Ámsterdam a cuenta de una revolución francesa en 1860, que se llama Toré Bourget. Se da por allí un par de vueltas y se descubre que en los museos o en los palacios holandeses hay cuadros de un pintor al que nadie conoce y cuyos cuadros están atribuidos a Rembrandt, Pieter de Hoek, y entonces él reconstruye al greco, reconstruye a Vermeer. Pues al greco le pasa igual, es olvidado y se le empieza a redescubrir cuando los viajeros franceses aparecen por España después de la guerra de la independencia y llevados por las ínfulas de buscar lo exótico en aras del romanticismo. Primero que viene es Théophile Gautier, luego viene Manet. Manet vuelve a París diciendo que ha estado en el país donde las casas son más claras que el cielo. Y bueno, sabida la deuda de Manet con Velázquez y también con el propio Greco. Habla del Greco y entonces empiezan a venir una serie de intelectuales. Este es el primero que viene, retratado aquí delante de Toledo por Zuloaga, que es Mauricio Barrés, pero el descubrimiento del Greco, el verdadero descubrimiento del Greco lo produce este hombre, un poquito feo, pintado aquí por Lovins Corin, que es uno de los maestros de Porclé, que se llama Julius Mayer Graef. Este viene a hacer un estudio de Velázquez, pero al encontrarse con el Greco se queda muerto, abandona sus estudios de Velázquez y es el difusor del Greco en el centro de Europa, en Alemania. De hecho, de él aprenden los expresionistas alemanes. El Greco es descubierto luego, o redescubierto a partir de esto, por la generación del 98, y ahí nos encontramos con un nuevo problema, porque la generación del 98 se empeña en reconstruir España después del desastre del 98 y busca en el pasado arquetipos y ejemplos de nuestro pasado glorioso. Y eso, con el Greco, y con su relación con el Greco, tiene una serie de problemas, por ejemplo, porque el Greco en realidad había estado muy relacionado con Felipe II. El famoso su cuadro que se llama Homenaje a la Santa Liga, donde se ve Felipe II rezando a un Santísimo Sacramento que aparece en el cielo. Felipe II no está muy agraciado, entonces es un cuadro de notable propaganda. Pero siguiendo con lo que he dicho antes, la propaganda está en todos lados. Es decir, por ejemplo, este cuadro que estamos viendo ahora todos los días en la tele, porque está en la sala Tarradellas de la Generalitat, donde se reúne este cuadro, que es un cuadro de Tapies. Tú lo miras y dices, un informalista. Un informalista. Claro, Tapies es un informalista. No se puede ser más progre, más revolucionario y más libre del placer de la burguesía y de los pecados del dinero. Bueno, pues este cuadro es un cuadro de propaganda. Este cuadro se llama Las Cuatro Crónicas y según Ángel Guimerá, las Cuatro Crónicas es el evangelio de la nación catalana. Son las Cuatro Crónicas, la de Pedro el Ceremonioso, la de Ramón Montaner. Esto hace homenajes a 4 escritos antiguos, que son por lo menos 3 de la Corona de Aragón, y es un cuadro de encargo pagado expresamente para dar fe de lo que, en fin, nosotros estamos viendo estos días. Y es un cuadro tan de propaganda como el de los de Felipe, los que le encargaba Felipe II o hacia el Greco la Imperial Toledo, pero como a primera vista parece que no, y no tenemos el contrato, pero en realidad es así. Entonces, Meyer Graefe difunde en el movimiento del Blau Reiter, que aquí está August Mack y aquí Vasily Kandinsky, la obra del Greco, los expresionistas alemanes. Alemania está todavía de alguna manera sin salir artísticamente de la Edad Media y están buscando un medio de expresar mediante los colores los sentimientos del alma, la vida interior de las personas, de los pintores, cuando se dan cuenta
de que el Greco ya lo ha hecho 350 años antes, se quedan muertos, es decir. Y entonces se produce un fenómeno curiosísimo, que es que, igual que cuando nosotros vamos por ahí, nos preguntan qué hablamos, y nadie responde que hablamos castellano, sino que todo el mundo piensa que debemos hablar español, pues en España es el único país que tenemos dudas sobre la españolidad del Greco. Para todos los demás, el Renacimiento español es el Greco. Entonces, es el pintor por antonomasia del alma española. Es decir, Herder, otros es el representante arquetípico del burgués español, es decir, del genio del pueblo, ¿no? El renacimiento verdadero del Greco se debe literariamente y físicamente a dos personas. Este es el primero, Bartolomé Cosío, igual que Aureliano de Beruete, el pintor, escribe el primer catálogo razonado del Velázquez. Este es el primero que escribe un gran tratado sobre el Greco. Y además hace el primer libro ilustrado, que tiene 48 ilustraciones, que es el que da la vuelta al mundo con las pinturas del Greco. Bartolomé Cosío es un discípulo de Ginés de los Ríos, vinculado a la institución libre de enseñanza y demás. Entonces hace un historiógrafo que hace una obra maestra y que es recopilar, que es lo que lee Picasso y lo que ve Picasso antes de irse a París. Y este es el otro autor del... Este es otro tipo de persona. Este es el marqués Benigno de la Vega Inclán. Este es otro tipo de persona porque esto es un señor de armas tomadas. Este es el creador de la Casa del Greco. Tuvo una idea genial. La idea genial es que nosotros todos sabemos que una cosa de educación en España, en Europa, es el Gran Tour, darse una vuelta por Italia y por Francia para aprender de las obras maestras del pasado y tener una culturilla. Pues él dice que hay que hacer eso en España. España, que también, y es por tanto el creador de la red de paradores, porque era comisario regio de turismo, y además uno de los valedores del Greco, por el expeditivo método de comprar 8 grecos, vender 6 y los otros 2 exponerlos. Entonces es uno de los grandes expoliadores de la obra del Greco, pero uno de los grandes regularizadores. Hizo todo se recorrió España, pero lo dio a conocer. Metió las obras del Greco en los museos y que la mitad de los cuadros del Greco estén en el extranjero es culpa suya, pero también es el renacimiento del Greco. En el punto de vista artístico, no material, hay 3 personas responsables, que son, aparte de la generación. Este es Zuloaga. Zuloaga es otro pintor que le ha pasado, un pintor dotadísimo, maravilloso, pero que le ha pasado también un poco como el Greco. Ahora está sufriendo un periodo de ostracismo porque en la guerra civil no eligió el bando correcto. Y entonces, pero eso no lo vamos a entrar nosotros ahora en detalle, porque lo que hizo, a favor del Greco, lo hizo en 1901, 1902, que es que compró varios grecos y tenía un estudio en París. Entonces, el Greco principal que tenía era la apertura del quinto sello. Aquí hay un fabuloso retrato inacabado de él, de la generación del 98. Aquí está Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Valle Inclán, el propio Zuloaga, Pío Baroja. Y el cuadro que hay aquí, en el fondo, es el Greco que tenía él en el estudio. La gente en París iba al estudio. El Greco es la apertura del quinto sello del Apocalipsis, para que veamos cómo se la que estaban en España en aquel tiempo. Si este cuadro no se entiende, no se sabe qué es, porque se le llama algunas veces el amor profano, el amor sagrado, o otras veces se le llama la apertura del quinto sello, porque falta la mitad por arriba, porque el primer propietario lo tenía en su casa y dice, esto está muy mal por arriba. La solución, la restauración, fue cortarlo y tirar a la basura lo que falta. Entonces, este es el que tenía este cuadro. Cuando lo vio Rilke, el que viene a visitar al Greco en España, ve 2 cuadros principales. Primero la vista de Toledo, que la ve en el Salón de París, y luego esta, que la ve en el estudio de Zuloaga. Y otro, son Zuloaga, Rilke, los que dan el reconocimiento del Greco. Otro es Picasso. Picasso lo mete su padre a estudiar Bellas Artes en Madrid y aguanta menos de un año. Pero en ese tiempo va de excursión a Toledo. Además, en el año que está Picasso en París, hacía poco que había ocurrido la gran exposición del tricentenario de Velázquez.
y el padre era velazquiano del todo. Entonces, por una suerte de actividad edípica, Picasso prefiere congraciarse con el Greco. En Toledo se queda impresionado con el Greco. Cuando va a Barcelona y entabla relación con Rusiñol, Santiago Rusiñol era un entusiasta del Greco, tenía grecos en su casa, vivía en Cataluña, pero en otros tiempos, y entonces no había ningún problema con el imperio del Greco. Y entonces, desde París vuelve otra vez y visita otra vez expresamente el Prado para ver los cuadros del Greco. La pasión de Picasso por el Greco es tal que pinta. Hay un dibujo suyo en el Museo de Barcelona que pone Yo el Greco firmado. Y luego hay un cuadro de 1967 que es un mosquetero en el que la firma es, firma Picasso, firma Domenico Teotocopoulos Vanri da Silva. Es decir, firma con el nombre de los tres pintores que le habían influido: Velázquez, Rembrandt y el Greco. Entonces, la estilización, la utilización de unos colores fosforescentes, de unos colores característicos del Greco. Este retrato de la época de Barcelona que está en el museo se titula precisamente Retrato de un desconocido a la manera del Greco, y la influencia en la época azul y posteriores del Greco en Picasso es notable, y además es uno de sus difusores, ¿no? Por ejemplo, este cuadro que es El entierro de Casagema, su amigo que se suicidó, pues es una variación de la composición del entierro del conde de Orgaz, ¿no? Y este famosísimo cuadro del Greco y extraño, ¿no?, que es San Martín de Tours repartiendo la capa con un pobre. Hay un homenaje que el muchacho con caballo, ¿no?, del Greco. Y el Greco es el maestro de todos nosotros los que no estamos muy bien de la cabeza y pintamos, como por ejemplo Óscar Kokoschka, o, salvando la distancia, yo mismo, que me fui una vez a Gran Zarema y dije, bueno, voy a hacer el peñón grande en plan grequiano. El Greco nos ha dejado una iconografía característica, es decir, uno puede creer o no creer, pero si uno se fija en estas manos, en este rostro, en la corona, en la postura, en este ojo magistral, es decir, esta mancha del brillo, que esto es blanco de plomo, solo se puede poner una vez. Si lo pones mal, te lo cargas y el cuadro completo está ahí, puesto de una manera impresionante. No se puede hacer mejor. El Greco, pues como todos, ya había pintado un retrato funerario impresionante, que es el del cardenal Tavera, porque este retrato lo pintó de la máscara mortuoria, y el final se acerca para todos, incluido para él. Entonces, me van a permitir que vaya terminando y me lea esto que es la partida de defunción en el Santo Tomé del Greco. El 7 del mes de abril de 1614 falleció Domenico Greco. No hizo testamento, recibió los sacramentos, enterróse en Santo Domingo el Antiguo, dio velas. Esa frase del final, dio velas que 400 años después siguen ardiendo, como esta. Va a ir de ahora para atrás. Esto es Francis Bacon, que se basa en Velázquez, el Inocencio X, Velázquez, que se basa en el Greco, en el cardenal Niño de Guevara. Bueno, pues muchas gracias, ya terminamos.